Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Estamos siguiendo la materia de Introducción a la Antropología Cultural gracias al programa establecido de la World Mission University y estamos por ingresar a nuestra quinta clase. Y vamos a referirnos en esta oportunidad a la influencia de la hipermodernidad en la cultura. Si bien muchas personas, y es muy frecuente en nuestras iglesias seguir hablando de posmodernidad, quisiera decirte que la posmodernidad ya pasó hace 30 años, ¿sí? Que nosotros estamos viviendo bajo lo que conocemos como el signo de la hipermodernidad, y a eso nos vamos a referir en este encuentro, a las características de la hipermodernidad y cómo ha ido modelando cada una de nuestras culturas. Vamos a empezar tratando de definir qué es la hipermodernidad o como algunos llaman la supermodernidad. Según Auber, Nicole Auber, el individuo hipermoderno precede al modelo hipermoderno de la sociedad. Esto es como que el hipermodernismo es la consecuencia del desarrollo moderno del hombre. El tipo de personalidad que llamamos hipermoderna surge incipientemente en la Europa occidental y en América del Norte en la década de 1970 aproximadamente. Ahí se empiezan a ver los primeros cambios, las primeras manifestaciones, no solamente de la mano de la profundización de la tecnología, sino del individualismo y del egocentrismo de las personas. La sociedad hipermoderna se va desarrollando con posterioridad y se afirma ya que de manera sustantiva, de manera notoria, a partir de 1990 ya podemos hablar de la hipermodernidad y esto fue profundizándose y globalizándose, esto es alcanzando a todo el mundo a partir de la década del 2000, del inicio del tercer milenio, como te decía, fuertemente anclado en el desarrollo tecnológico y en las posibilidades de la tecnología hoy en día. El hipermodernismo estipula un mundo en el cual el objeto ha sido reemplazado por los eh, atributos del objeto. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, el hombre mismo es reemplazado por los atributos y por las cosas aledañas al hombre mismo. Ejemplo, es más importante el consumo, la hiperactividad, lo que yo soy, lo que yo tengo, perdón, lo que yo hago, mis realizaciones personales, incluso más importantes que uno mismo. Es como que hay una banalización del ser y se jerarquiza el tener y el hacer por encima de las particularidades del ser. El hipermodernismo encuentra su validación enfatizando el valor de la nueva tecnología, porque es por medio de la tecnología que podemos superar las limitaciones naturales y podemos virtualizar nuestra vida cotidiana. Nuestra vida la vivimos en las redes sociales. Muestro lo que quiero mostrar. Subo las características de la persona que yo quisiera ser, aunque no lo sea, no importa. Lo importante es que si está virtualizado o en el mundo virtual, ya es suficiente para generarme cierta alegría, cierta perspectiva positiva de ese fenómeno. Si seguimos avanzando un poco más, vamos a ver que la sociedad posmoderna entonces es aquella en la que reina la indiferencia de masa. Esto es, se privilegia la autonomía privada, adquiere el individuo como tal un protagonismo superior a ese mismo individuo en masa. Esto es más importante lo que a mí me pasa, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo deseo, que lo que quiere toda mi comunidad. Es como que el individualismo pasa a un plano protagónico, ¿sí? No se discute. Y cuando uno le quiere decir a otro, pero eso me parece que está mal, inmediatamente vas a encontrar respuestas como, bueno, ¿y eso quién lo dice? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién dice que lo que yo hago está mal? Y uno le puede decir, mirá, la Biblia enseña tal cosa, y dice, y a mí no me interesa lo que enseñe la Biblia, a mí me importa lo que yo pienso y lo que yo siento en este momento. Bueno, esa es la tendencia natural del hombre hipermoderno, exacerbado por el individualismo y en cierta forma también por el egoísmo. Se ha definido
a la sociedad postindustrial como una sociedad de servicios, pero todavía más, de forma más directa, de autoservicio es la hipermodernidad, donde yo me autoabastezco de lo que a mí me hace bien y de lo que yo deseo. Y esto incluye también, obviamente, la religión. Por eso los especialistas van a hablar de religión a la carta, religión individualizada, de creer sin pertenecer. Yo tengo mis creencias, puedo confesarme evangélico, decir en una encuesta que soy evangélico, ahora lo vamos a ver, pero sin embargo no congregarme en ningún lado porque yo vivo mi fe y pienso que puedo vivir mi fe de manera individual, fuera del centro o del epicentro de la iglesia y obviamente sin la ayuda de ningún pastor o ministro. El individuo se pone en el centro y la iglesia en algunos aspectos esto lo facilitó, como decíamos la clase pasada, por la cultura de la plataforma, la cultura del entretenimiento, ¿sí? Le dimos tanto entretenimiento que la gente dice, lo que yo puedo recibir es más, lo puedo hacer, y más en tiempo de pandemia, desde el living de la casa, seleccionando en mi televisor de 52 pulgadas quién me va a ministrar, a quién quiero escuchar, qué tipo de culto quiero ver, quién va a bendecir o ministrar mi vida, incluso más allá de que tenga su propio pastor. Vivimos en la época del consumo y también hay consumo de carácter religioso y durante años la iglesia, aún previo a la pandemia, alentó este tipo de cosas, ¿sí? Eh, pero es una de las características del hombre hipermoderno. El COVID-19 lo que hizo en definitiva es venir a profundizar este alejamiento, esta individualización, obviamente por la distancia social, por el aislamiento social preventivo y obligatorio, por la prohibición de transitar, y esto hizo que lo que los sociólogos llamamos exiliados evangélicos se profundicen. ¿Sí? Como te decía, aquellos que en una encuesta contestarían que son evangélicos, que dicen que son hombres y mujeres de fe, que siguen los cultos en el living de su casa, que tienen a su forma y de acuerdo a sus vivencias una vida espiritual, dicen y sienten que no necesitan de la iglesia, por ende no se congregan en ningún lado. Estas personas que no se congregan en ningún lado, pero se sienten y se perciben como evangélicos, está aumentando dramáticamente en toda América Latina y en Estados Unidos, y en cada uno de nuestros países, incluyendo Norteamérica, ya superan el 50%. Pensá por un solo instante si todas las personas que vos viste hacer profesiones de fe a lo largo de los últimos 20 años en tu iglesia, se congregan. No, lamentablemente no se congregan la mayoría de ellos en ningún lado, algunos quizá en otra iglesia, pero la mayoría en ningún lado. Si no, tendríamos que tener estadios repletos de personas en cada celebración que hacemos. Según Enrique Thames, Habermas, un sociólogo contemporáneo, criticó el listo para consumir mediático. ¿Te acordás? Las cosas instantáneas. Debord hizo lo propio al hablar de la falta conciencia que producía la cultura del espectáculo. Heidegger al criticar la dominación de la técnica. Esto muestra para Lipovetsky un claro paradigma de fondo, que es que el consumo es algo superficial y tiene efectos negativos sobre el individuo y la sociedad. A lo largo de la evolución del conocimiento sociológico se fue profundizando básicamente y se fue avanzando del listo o del instantáneo ya a la centralidad del consumo, pero ya no es solamente algo superficial, sino que es lo que a mí me hace bien. Y vas a encontrar a muchas personas que necesitan comprar compulsivamente cosas, tener cosas, apropiarse de más cosas para poder manejar su nivel de expectativa e incluso de pseudo felicidad. Lipovetsky, uno de los estudiosos de la hipermodernidad, va a decir que una sociedad hipermoderna es una sociedad liberal, caracterizada por el movimiento, la fluidez, la flexibilidad, más desligada que nunca de los grandes principios estructuradores de la modernidad, familia, iglesia, ¿sí? El hipernarcisismo, la época de un narciso que se tiende por maduro, responsable, organizado y eficaz, adaptable, y que rompe así con el narciso de los años posmodernos, amante del placer y de
las libertades cobra un auge particular. ¿Sí? Vas a ver a hombres, no solamente temas de mujeres, sino a hombres cuidando el cuerpo, lo cual no está mal, por supuesto, pero vas a ver gran narcisismo en las personas. ¿Sí? El individuo hipermoderno está a su vez sumamente informado, es más desestructurado, no se ata a los moldes, a las reglas, ¿sí? Son en algunos aspectos inestables, ¿sí? Más críticos, pero también mucho más superficiales. Entonces vivencian la realidad a su forma, a su manera y con sus propios parámetros. Si tuviéramos que analizar cuáles son los ejes principales del hombre hipermoderno, podríamos señalar que el hombre hipermoderno en primer lugar está marcado por el consumo. Lo importante es el consumo. Me da felicidad el consumo. Lo segundo que caracteriza al hombre hipermoderno es el espectáculo, la cultura del show, del evento. Por eso es que fue tan bien recibida, como digo, la cultura de la plataforma, porque a la gente le gusta sentirse bien, tener buenas experiencias, ¿sí? Estar en ambientes festivos, y esto sin duda impulsó el crecimiento de la iglesia. Otro tema diferente será si ese crecimiento numérico fue acompañado por una verdadera transformación social de las personas. El hombre hipermoderno es un hombre que relativiza todo. Todo es relativo, todo puede ser cuestionable. No hay verdades absolutas. Yo soy en última instancia el que decide. Obviamente puede hacer eso porque es netamente individualista. El hombre hipermoderno es individualista al extremo. Me importa lo que me pasa a mí y muy poco lo que le pasa al resto. Y me importa el resto en función de cómo me hace sentir a mí. El hombre hipermoderno es individualista. Pero pese al consumo, al espectáculo, a que todo es relativo, al individualismo, no por eso deja de ser espiritual. Como dijimos en la primera clase, el hombre es un ser espiritual también en gran parte. Entonces vivencia la espiritualidad a su forma, con sus criterios, con sus parámetros, con sus maneras, que no siempre tienen que ver con los mecanismos establecidos en la iglesia. Pero si seguimos explorando un poco más, vamos a ver que otra característica del hombre hipermoderno es la seducción, ¿sí? Todo tiene que seducirme, tiene que ser atractivo a los ojos, atractivo a la vista, tiene que crearme placer. Aquello que no me gratifica tiendo a no reconocerlo. Obviamente la tecnología, la virtualidad atraviesa la realidad de nuestro tiempo y el hombre hipermoderno es un hombre que vive en la virtualidad, colgado del celular y la computadora por horas, viviendo su vida en las redes sociales, manifestando sus deseos en las redes sociales, jugando, dialogando, estableciendo vínculos por medio de la tecnología que obviamente vino a atravesar el tercer milenio de nuestro tiempo de manera transversal a cada uno de nuestros países, independientemente de la posibilidad de acceso a los elementos tecnológicos. Nadie puede negar que hoy la tecnología atraviesa toda la sociedad. Cada una de estas características conforman al hombre hipermoderno. Cuando pensamos y tenemos que describir cómo es el hombre hipermoderno, tenemos que prestar atención a cada una de estas 8 particularidades o características principales. Va a decir Zygmunt Bauman, el famoso sociólogo polaco, que hemos pasado de una modernidad sólida a una líquida. Sólida quiere decir con criterios fundantes, con instituciones que nos ponían marco, donde había cosas que eran incuestionables. Bueno, todo eso es como si vos quisieras agarrar el agua con la mano. Se desvaneció y ahora todo es líquido, subjetivo, provisorio, condicional y sujeto a lo que a mí me parece. Incluso las instituciones pasan por el mismo fenómeno y vamos a ver que a las instituciones, incluso las religiosas, les cuesta mantenerse en pie y hoy podemos hablar de que estamos en la época del postdenominacionalismo. Byung-Chul Han, el famoso
filósofo coreano radicado hace mucho tiempo en Alemania, va a decir y habla de una sociedad expuesta en la cual cada sujeto es objeto de su propia publicidad. Volvemos. El sujeto se expone a sí mismo a partir de su propia publicidad. ¿Dónde construye su publicidad y su imagen? En las redes, en el mundo virtual. Por ende, pensamos, y él dice, estamos en medio de una sociedad expuesta. ¿Cuáles son, si siguiéramos avanzando, otros ejes principales del hombre hipermoderno? Bueno, la cultura hipermoderna se caracteriza por el debilitamiento del poder regulador de las instituciones colectivas. Ya la familia es cuestionable, los valores del cristianismo son cuestionables, como de cualquier religión tradicional, del judaísmo, del islamismo. ¿Sí? Hay una atomización de los actores sociales y de las imposiciones de los grupos, sea familia, religión, partidos políticos. ¿Sí? Todo eso se ha ido desvaneciendo y hay un debilitamiento de todas las instituciones sociales porque el hombre pone ahora en tela de juicio todas y cada una de ellas. La cultura hipermoderna se caracteriza por el uso de las pantallas, la virtualidad y la exposición de vida en la red. Esto se potencia aún más con la generación Z, la llamada generación Z, los nacidos después de 1990, los nativos digitales, nuestros adolescentes, ¿sí? Que vivencian la tecnología de manera particular. Pensemos por un minuto a veces lo descontextualizada que es la iglesia, que mientras nuestros chicos, ¿sí? Aún hacen desde jardín de infantes, desde kinder, hacen su tarea o van a la escuela elemental, ¿sí? O primaria, y usan redes sociales, trabajos en grupos virtuales, tienen Facebook, tienen Classroom, obviamente más en la pandemia, y vivencian su experiencia educacional por medio de las redes. Cuando llegan a la escuela dominical, el maestro les da una hoja, les da un lápiz y les dice dibujen el arca de Noé. ¿Te imaginas cómo se siente ese chico que está acostumbrado a vivenciar su realidad en la virtualidad cuando esto sucede? Es un choque y por ende se siente como que no es comprendido, que no le gusta lo que está haciendo porque su experiencia de vida está inserta de otra forma. Pensemos que todas las redes son relativamente nuevas. Es como que en 15 años, en 20 años a más, se transformó la realidad. Facebook fue creado en el 2004. Es más, ya mis hijos me dicen, el Facebook es cosa de viejos. Twitter es del 2007, WhatsApp fue creado en el 2009, Instagram se creó en el 2010, Snapchat en el 2014, TikTok en el 2016, Discord, esta plataforma de juegos y de comunicación, en el 2019. Quiere decir que desde el 2004 a la fecha, en tan solo 17 años, se transformó la realidad tal como nosotros la conocemos y la forma de vivenciarla. La generación Z, como te decía, los nacidos después del 95, los adolescentes, debido a los errores de la generación anterior de los millennials, son, si bien más estructurados, son altamente digitales, individualistas porque son hipermodernos, protegen su privacidad, son transgresores. Esto no quiere decir que cometan maldad, lo que quiere decir que transgreden todas las normas, cuestionan todas las normas, todos los marcos, todo lo que para nosotros nos brindaba seguridad, ellos lo van a cuestionar. Son amantes del medio ambiente y de lo verde, por eso tantos reproches hacia nuestra generación. Y la Iglesia debería tener en cuenta estas particularidades porque son los jóvenes que tienen que alcanzar, pero los tienen que alcanzar con su lenguaje, con sus formas, con sus maneras. Por ejemplo, mi hija tiene 22 años, ella pasa bastante tiempo en las redes y usa las redes como forma de evangelizar. ¿Sí? Ella tiene su canal de YouTube, tiene seguidores, es una streamer y bueno, y usa ese medio para predicar de Cristo a otros jóvenes que están conectados de muchas partes del mundo jugando en redes y demás, pero usan el lenguaje que para ellos es el adecuado como para poder alcanzar a otros jóvenes.
si los invitara a la iglesia, ninguno de ellos sería, por lo menos en un primer intento. Por ende, vamos a decir que estamos yendo hacia una espiritualidad no institucionalizada. Esa es una de las características de la hipermodernidad en su influencia sobre la religión. Los evangélicos en Argentina, en mi país, pasaron del 9% en el 2008. Esto es, en el 2008 los evangélicos representaban un 9% de la población argentina, pero en el 2019, ¿sí? Poco más de 10 años después, pasaron al 15,3%. Hubo un crecimiento significativo de población evangélica en una década y esto mismo pasó en cada uno de nuestros países. Si vemos al día de la fecha, vamos a ver que México tiene un 9% de evangélicos, el 41% de evangélicos en Guatemala hay un 40% de evangélicos en Honduras, un 25% en Brasil, un 18% en Chile, un 10% en Colombia, un 15% en Perú, un 18% en Panamá, un 33% de evangélicos en Puerto Rico. En la mayoría de nuestros países la iglesia evangélica creció en la última década. Ahora, cuando nosotros vemos este crecimiento numérico o cuantitativo, como te mencioné la otra vez, según el Latinobarómetro del 2018, se da cuenta de que la confianza en la iglesia, que incluye a todas las iglesias, ellos preguntan por iglesia como institución, independientemente de que sea católica, protestante, judía, musulmana o la que sea, ha bajado en los últimos 5 a 10 años bastante. Antes, 7 de cada 10 latinoamericanos en el 2013 confiaban en la iglesia, hoy solo el 63%. La gente confía menos en la iglesia, pero su fe en Dios no ha sufrido baja. El 89% de los latinoamericanos dice, según Pew Research Center, que cree en Dios. Por ende, cuando pasamos esto en limpio, tenemos que ver que si bien la creencia en Dios sube de un 87 a un 89% últimamente, la confianza en la iglesia baja o cae al 63%, y esto tendría que ayudarnos a pensar por qué la gente descree tanto de la iglesia, en gran parte porque estamos en la hipermodernidad y la iglesia no se dio cuenta de este cambio en muchos aspectos, y en otros es porque no hemos hecho un trabajo como corresponde. Entonces la gente sigue creyendo en Dios, pero no cree tanto en los representantes de Dios. Avancemos un poco más y vamos a ver. ¿Te acordás de este slide? Cuando nosotros sumábamos la transversalidad litúrgica, más la nueva reforma apostólica y las agencias paraeclesiales, habíamos logrado una uniformidad litúrgica y muchas de nuestras trayectorias y pertenencias históricas de la fe, nuestras denominaciones históricas, quedaban diluidas por el nuevo paraguas aglutinante, la nueva identidad del ser evangélico. Entonces, cuando vos le preguntabas a una persona de qué religión sos, nadie te iba a decir yo soy bautista, pentecostal. Al día de hoy nadie te diría yo soy de la iglesia cuadrangular, yo soy neopentecostal, yo soy metodista. Te van a decir sencillamente yo soy evangélico, y estamos tendiendo a una nueva identidad aún superadora de esta, y muchos te van a decir yo soy cristiano, sin hacer distinción. Por ende, podemos decir que estamos en la época ya hace muchos años del postdenominacionalismo, del trabajo en redes, que de ser redes eclesiales pasaron a constituirse en redes apostólicas, aunque sin duda por temas legales, impositivos y administrativos, estas redes apostólicas o redes de unidad de iglesias tengan que funcionar como si fueran denominaciones en todo lo que tiene que ver con los aspectos legales, como te digo, impositivos y administrativos, que siempre van a estar presentes, y más en la medida que el Estado esté presente. A ver, más allá de cada una de nuestras opiniones y visiones, tiranteses o reformulaciones, cierto es que el postdenominacionalismo hoy es una realidad, y también los líderes deberíamos ser conscientes de esto.
En resumen, las personas vivencian los cambios de manera diferente. Todas las modificaciones institucionales vistas para las personas son transparentes y gran parte del proceso de la unidad de la Iglesia se ve de manera natural fundamentalmente en los miembros de las iglesias que de manera espontánea adhieren a estos nuevos principios y transversalidades sin reparos o sin obstáculos. Pero tenemos el riesgo profundizado por la pandemia de vivenciar nuestra fe de manera aislada, en nuestra isla que hace pie en el celular y en los equipos tecnológicos, ¿sí? Y desde nuestra isla individual tratamos de percibir el mundo. ¿Cuál es la característica en resumen del hombre hipermoderno y así vivencia su fe? El individualismo. No tiene problema en estar solo en la isla de su celular. Por eso cuesta tanto que vaya a la iglesia y por eso la iglesia tendría que ser lo suficientemente creativa para poder convocarlos, ¿sí? Déjame abrir un paréntesis. Por años la iglesia enfatizó muchas cosas menos aquello que el enemigo no puede imitar. Hay solamente 3 cosas que Satanás no puede hacer. Todo lo demás lo puede imitar a la perfección. Satanás puede hacer milagros, puede hacer señales extraordinarias. Él es el Señor de este mundo, va a decir el propio Jesús. Con lo cual tiene poder para replicar como los magos en el antiguo Egipto todo lo que hacía Moisés. Pero hay 3 cosas que Satanás no puede imitar, que no puede reproducir porque son contrarias a su propia naturaleza. ¿Qué es lo que él no puede ser? No puede tener fe. No puede dar amor porque es contrario a su naturaleza y no puede ser santo. Con lo cual, estas deberían ser las 3 características que distingan a la iglesia en este tiempo si es que queremos ganar y conquistar a las personas. Debería ser una iglesia caracterizada por la fe, por el amor incondicional a las personas y por la santidad, que la gente vea el contraste y la diferencia con el mundo. Esto va a marcar la diferencia, sin duda, respecto de la gente. Tenemos que tener en cuenta que las personas vivencian la espiritualidad, como dijimos, de manera personal. Y esto es persona a persona y no todos piensan lo mismo. Hacen ministración o avanzan hacia una administración selectiva. Desde el living de su casa eligen qué pastor escuchar, qué mensaje mirar, qué grupo musical quiero que adore, qué artista cristiano, qué cantante cristiano quiero escuchar y lo selecciona de manera selectiva. ¿Quién va a ministrarme? ¿Quién va a orar por mí? Lo elige desde el living de su hogar. Y sin duda, la cultura del evento ha sido importante porque es una de las características de la hipermodernidad. Por eso el crecimiento tan vertiginoso. Pero todo esto es pasajero, es relativo. Lo importante es la vivencia de la fe y la puesta en práctica del Evangelio del Reino. Por ende, nosotros deberíamos hacer un seguimiento dinámico de las personas para entender lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, no tratarlos como una manada, doy el mensaje o el sermón el domingo, los saludo en la puerta y fin de la historia. Son realidades individuales cada uno de los miembros de nuestras congregaciones y en la medida en que los conozca en profundidad y tenga un seguimiento dinámico de ellos, como hacía Jesús, que hablaba a la multitud pero se detenía para ministrar y bendecir a uno por uno. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y tender más en este tiempo, necesitamos ir hacia un ministerio nuevo testamentario. El ministerio nuevo testamentario estaba centrado en el mensaje de Jesucristo. Jesucristo es el Señor, decían los apóstoles, y vivían en consecuencia, amaban en consecuencia y se sacrificaban en consecuencia. Muchas gracias. Así hemos llegado al final de esta clase. Espero que te haya sido de utilidad. Recordá hacer las lecturas de esta unidad y nos encontraremos en nuestro Zoom para atender consultas y respuestas. Dios te bendiga. Fue un gusto compartir este tiempo con vos.